Bueno, si os parece bien, pasamos a la siguiente presentación, que en este caso sería la de la IDE de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también va a dar César, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, voy a explicar el proyecto en general, aunque sobre todo queremos hablar de la segunda fase, pero en este caso, bueno, no sé si conocéis la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es la mayor y más antigua organización ambiental a nivel mundial. Es conocida sobre todo, especialmente porque es la entidad que publica la lista roja de especies amenazadas, de especies animales y vegetales. Es una organización de organizaciones y está formada por más de 1.200 organizaciones miembros de 160 países. Incluye muchas organizaciones gubernamentales, otras organizaciones no gubernamentales, y también constituyen parte de la UICN sus comités, que constituyen la mayor red profesional de expertos relacionados con la conservación del medio ambiente. Son una red de más de 11.000 científicos y expertos voluntarios que, entre otras cosas, se dedican a elaborar la lista roja de especies amenazadas, porque es una lista que permanentemente está en revisión y evaluación. Y bueno, es una entidad que tiene más de 11.000 trabajadores y 45 oficinas. Todo este énfasis en el tamaño viene porque hay que comprender la cantidad de información geográfica que se puede generar en una entidad así, en la que existen muchas actividades de campo, muchos proyectos funcionando a la vez. La mayoría de ellos tienen una componente geográfica y, por tanto, producen información georreferenciada. Y esa información es una información valiosa tanto para ese proyecto como para proyectos futuros, como para el público en general. Y en la actualidad la entidad no tiene un mecanismo, o no tenía al inicio del proyecto un mecanismo que permitía compartir, combinar, analizar dicha información en una base de conocimiento de carácter espacial. Entonces, a la hora de abordar una implantación de una infraestructura de datos espaciales en una organización de ese tamaño, una pregunta que surge es ¿por dónde empezaríamos a implantar una IDE de forma que pueda realmente no suponer un trauma para la organización, sino que permita una implantación paulatina, que venza resistencia al cambio? Pues una buena manera de hacerlo sería implantar una IDE en el ámbito de un proyecto concreto dentro de la organización, pero hacerlo de tal manera que nos permita después escalar esta IDE a otros proyectos y finalmente a toda la organización. Y para eso se eligió el proyecto de restauración de paisajes rurales, ya que la Unión Internacional trabaja en Mesoamérica en diversos procesos y proyectos de restauración de paisajes rurales, para lo cual utiliza la metodología que llaman ROAM, que es metodología de evaluación de oportunidades de restauración, en la cual la información geográfica es una componente clave. Y esto fue una de las razones para elegir este proyecto como iniciador de la implantación de la infraestructura de datos espaciales. Es un proyecto en el que había varios países implicados, como Costa Rica, Salvador, Guatemala, México, Nicaragua. Por tanto, se prestaba también especialmente a este tipo de herramientas que ponen la información online de forma que puedan estar accesibles desde diferentes ámbitos u ubicaciones. Bueno, no sé si entrar mucho en la metodología en sí. Básicamente, esta metodología establece una serie de pasos y procedimientos
para restaurar el paisaje o para identificar las oportunidades de restauración de paisaje. Las más importantes, pues, hace mucho hincapié en que tiene que ser algo sostenible a largo plazo y que tenga en cuenta los conflictos de intereses que pueden haber, por ejemplo, para lo cual dice que se debe incorporar diversas actividades productivas de tal manera que esas actividades mismas garanticen la sostenibilidad y la viabilidad de esta restauración, que no sea una actuación puntual que cuando se acabe el proyecto se acabe esta restauración. Debe integrar no solo paisajes forestales, sino también rurales, ya que la gestión adecuada de la agricultura es clave para la restauración de paisajes. Debe mejorar la resiliencia y la conectividad de los ecosistemas. El tema de la resiliencia es muy importante porque se relaciona directamente con el cambio climático, es decir, que sean capaces los ecosistemas de resistir o adaptarse al cambio climático. Y, por supuesto, bueno, debe aportar al bienestar humano de las comunidades que viven en estos territorios y debe tener en cuenta las necesidades de restauración de estas comunidades. Y, como habíamos dicho, pues debe pensarse en el largo plazo y en la sostenibilidad, que no sea una acción puntual. Entonces, bueno, la metodología especifica una serie de fases de consulta en la cual se definen servicios ecosistémicos, procesos claves de degradación, criterios de restauración. Todo esto sirve también para identificar la información que será necesaria. Después se define una serie de estrategias, no voy a entrar en detalles porque tampoco yo soy experto de la materia. Y finalmente, bueno, tenemos unos resultados que son unos criterios y unas zonas prioritarias de restauración, donde hay oportunidades de restauración. Desde el punto de vista de la información geográfica, que es lo que nos interesa aquí, este tipo de proyecto requiere de información de base tipo tipología de suelos, disponibilidad de agua, permeabilidad de suelo, usos de irrigación, usos de suelo, biodiversidad, energía y otros muchos datos que pueden ser interesantes para evaluar la idoneidad de las áreas de restauración. Y también es importante, una vez aplicada la metodología, poder comparar el uso anterior con el uso que se espera una vez se restaure, para ver que realmente será efectiva esta restauración. Y también la información geográfica es útil en la definición de las áreas de restauración prioritaria. Aquí vemos algunos mapas que, por ejemplo, en este caso estaríamos viendo una identificación de zonas prioritarias de acuerdo a la probabilidad de incendios forestales. La metodología establece una serie de criterios diferentes y en base a esos criterios se establecen estos mapas de prioridad y después con los criterios de priorización se acaban eligiendo las áreas prioritarias. Y desde el punto de vista de la infraestructura de datos espaciales, los objetivos principales serían poder organizar las fuentes de información geográfica en el proyecto y a largo plazo en la organización, evitar la duplicación de información, las versiones indocumentadas que duermen en un cajón o divergencias que se puedan producir en la información producto de esto de tener versiones sin documentar. Por supuesto, el usar protocolos estandarizados que garanticen la interoperabilidad del sistema y el uso de herramientas sencillas e intuitivas que permitan que la información geográfica se pueda consultar por usuarios no expertos en sistemas de información geográfica. Y como decíamos, implantar esta idea en un proyecto, pero de tal forma que sea
escalable para toda la organización. Para ello se eligió la plataforma GeoBasic Online, que es justamente porque permite aplicarlo tanto desde un proyecto pequeño hasta un proyecto grande y da muchas facilidades para añadir información durante el transcurso del proyecto o posteriormente. Constó de 2 fases el proyecto. En una primera fase se instaló un geoportal básico. Hay que mencionar pues una cosa clave en este proyecto, que casi se desarrolló en paralelo GeoBasic Online junto con esta IDE, con lo cual en una primera fase se hizo esta implementación más básica, que constaba de un servidor de mapas, base de datos y un geoportal, pero no tenía todas las herramientas completas de administración. Y en esta segunda fase se hizo una instalación completa de GeoBasic Online, con la cual se pueden gestionar usuarios y se pueden añadir capas. Bueno, básicamente lo que explicó Chevy, las funcionalidades generales de GeoBasic Online. Sobre todo en este proyecto se publicaron capas raster usando tablas de color, que serían resultados similares a las imágenes que he mostrado anteriormente. Y el resultado sería este geoportal y bueno, las imágenes también que os he enseñado antes serían también ejemplos de resultados obtenidos del proyecto. Y eso es todo. Gracias, César. Como os he comentado antes, dejamos las preguntas